Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buenos y santos días a todos ustedes, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es martes 28 de enero. La Iglesia celebra en el rito tradicional la fiesta de San Pedro Nolasco, confesor, fundador de la gloriosa, en tiempos pasados familia religiosa de los padres mercedarios. Él era visitado por apariciones de la Virgen y del Ángel de la Guarda, por lo tanto un místico que, sin embargo, influyó mucho en la historia cristiana. Extraordinaria, diría yo, del siglo XIII, la época de San Francisco de Asís, para entendernos, y Santo Domingo de Guzmán. Y hoy martes, les recuerdo que vuelve esta noche el martes bíblico, el martes juvenil. A las 9, no se pierdan el episodio de esta noche, es una recomendación, aquí está, el prólogo. Tercera parte a las 9 de la noche en el canal de YouTube de Radio Dominutella. Compartan, denle siempre a me gusta que son fundamentales. Y luego los invito a todos, cuando publiquemos los posts, a comentarlos, porque sé que lo hacen entre ustedes. Pero sería bonito que también dedicarais algunas palabras a comentarlos, tanto en YouTube como en el Facebook de Radio Domina. Estamos analizando el prólogo de Juan y esta noche profundizaremos de nuevo en el versículo 1. En el principio era el Verbo, lo hemos visto, y esta noche veremos que el Verbo estaba con Dios. ¿Qué significa este con Dios? Esta noche hablaremos de ello, no se lo pierdan. Este episodio especialmente para aquellos de ustedes que tienen más necesidad de tipo teológico, dogmático, bíblico, pasen, corran la voz. Los espero esta noche a las 21 horas. Anoche tuvimos la catequesis. En el Rosario, dentro de la cofradía del Santo Rosario. Les agradezco, me lo dicen porque ya no los miro, las cifras de audiencia que tuvimos en el episodio de anoche. Aquí está el título que hemos profundizado, Nuevo Orden Mundial, es decir, el nuevo orden mundial y el nuevo eje mundial. Pusimos esto como portada, o había también fotos. Si no recuerdo mal, quería mostrar la publicación de Radio Domina que anunciaba el programa de anoche. De todas formas, el programa, si no lo han escuchado, ya que ha despertado interés y análisis, lo encuentran en la lista de reproducción de Radio Domina. Pueden conectarse y escucharlo, porque es, en mi opinión, bastante interesante. Citaba el mensaje de la Virgen de Medjugorje, del 25 de agosto de 1991, en cuyo mensaje la Virgen anticipaba 2 o 3 meses lo que de ahí a poco habría ocurrido en la ex Unión Soviética, cuando a las 6:45 hora local, era arriada para siempre la bandera roja con la hoz y el martillo. Y en agosto la Virgen había dicho, ayudadme a combatir contra Satanás. Os pido una novena de renuncias y oraciones para realizar mi plan que inicié en Fátima. Realmente muy interesante. Yo tengo una visión de conjunto bastante completa y por eso sufro mucho. Sufro mucho porque soy un profeta sin oídos. Nadie. ¿Crees que debería acabar como director de una red social, limitándome a eso? Si fuera así, me retiro. Porque no nací para eso. Soy ministro de Dios, no presentador de televisión. Creo que tengo una misión. Varias cosas, muchas cosas lo confirman. La primera de las cuales es que la persecución me viene de todo el mundo. Todos me escuchan, nadie me quiere. Y claro, yo en esta situación en la que nos encontramos, como dije anoche, me temo que algunos de ustedes se están perdiendo de los últimos episodios y viven solo con un riesgo de fanatismo religioso que no está bien. Escuchen los episodios de estos días, tanto de Santos y Café como las catequesis. Estoy intentando ayudarme a mí mismo y a todos vosotros, los que formáis el pequeño resto, a observar con las lentes adecuadas, con la lente de aumento, lo que está sucediendo en el mundo. Ante lo inesperado, probablemente hayan trabajado en secreto para preparar aquello. La formación de un nuevo eje mundial encabezado por el emperador. No se define como tal, pero se ve que cree serlo. El nuevo rey Sol, Donald Trump. El imperialismo estadounidense nunca ha terminado. Nunca ha terminado. Trump no está haciendo nada nuevo. Estados Unidos se siente dueño del mundo. Los estadounidenses se sienten dueños del mundo.
Trump no es un hongo aparecido en medio del mar o en el desierto. Las setas crecen en determinadas condiciones. La cultura americana. Ahora bien, esto es interesante que este imperialismo puede ser útil, como el emperador y como el rey Ciro, como el rey Nabucodonosor, que no eran santos. Pero Dios hizo que aquello fuera útil. Eso es lo que intenté decir. Gracias a Dios, nadie me ataca por ser pro-yanqui o pro-ruso en favor de Putin o de Trump. Yo estoy examinando la situación mundial y naturalmente aquí la cuestión es que yo creo tener un rol, no a nivel planetario. No estoy loco y naturalmente cada uno permanece dentro de los límites de su propia pobreza y miseria, pero a nivel eclesial sí. Veremos cómo va. No creo que Dios, a nosotros, al pequeño resto, me asumo la responsabilidad de lo que quería decirles. No creo que los que quedamos vayamos a terminar así, en esta situación en la que el viento está cambiando. Dios, definitura. Y eso es lo que está pasando en el mundo. No he tenido tiempo de escribirlo, pero haré una publicación sobre eso hoy. Es similar a lo que ocurrió en Lepanto, cuando los católicos y tuvieron que luchar contra los musulmanes, que los triplicaban en número de barcos. Aunque más escasa la flota, más escasa sin embargo era más numerosa. Aquel entonces estaba Juan de Aragón. Me parece que era quien comandaba las tropas cristianas, el Don Juan de la época. Y de todos modos, en cierto momento, el evento que cambió para siempre la historia del mundo, porque si los musulmanes hubieran ganado, hoy ya no estaríamos. La cruz de Cristo en Roma. Y el evento que cambió la historia para siempre es que el vento que estaba a favor de los musulmanes, improvisamente, repentina e inesperadamente, cambió. El viento está cambiando. El título de hecho del episodio de hoy es Bergoglio, es divertido el título, me gusta, es la sede impedida. Ahora es Bergoglio quien empieza a advertir al final de su mandato. Ven al Bergoglio de hoy a nivel de fenómeno planetario. Al final no desde el punto de vista cronológico de la muerte, sino en términos de motivaciones y de agenda a implementar. ¿Por qué hay impedimento ahora? Increíble, catacojón. Y como los demonios que se destrozan entre sí, las potencias mundiales se están moviendo unas contra otras. Ya no es una homologación, a menos que estén actuando, pero no pienso que estén haciendo una actuación. Así que ahora hablaremos de ello. Cambia el viento, nosotros rezamos. Este es el título, como ven, Bergoglio. Y la sede impedida. Cambia el viento, lo tomamos porque a menudo el viento cambió. El viento se puso a favor de las tropas cristianas y el cristianismo venció al Islam en esa ocasión. Allí. Mira, en un momento si torniamo. Así que los espero esta noche para la catequesis sobre el prólogo, como les decía. Tienen disponible la de anoche, que precisamente les invito a escuchar cuando oigan este tipo de argumentos que abordan la situación actual. Los invito a hacerlo, y además quería decirles que debemos intensificar la oración del Rosario, y por tanto estamos en el año del Rosario. Casualmente el 2025, este 25, a mí siempre me resulta bastante propicio. Como sea, esta tarde a las 5 yo dirigiré el Santo Rosario en directo en Radio Domina. Os espero, faltéis. El título de anoche, como decía, era Nuevo Orden Mundial, Nuevo Eje Mundial, la Sabiduría de Roma, y esta es la copertina de YouTube. Les recuerdo las próximas citas que ya se acercan. El viernes, dentro de 4 días, estaremos en Savigliano, en la Casa Betania, para la fiesta de San Juan Bosco a las 4 de la tarde. Y el domingo 2 de febrero, el próximo domingo, fiesta de la Candelaria. Fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Estamos en Casa Betania. En Milán. Estamos en Milán a las 3 de la tarde. Pero no aparece todavía. No sé por qué. El lugar, en cambio, es importante ponerlo. No está escrito. No lo veo. Puede ser que ustedes sí, pero yo no lo veo. ¿Está escrito? Bueno, entonces disculpad. Yo no lo veía y no lo veo todavía. En fin, si vosotros lo veis mejor. NH
Congreso en Asago, está escrito Piccolino, en Asago, allí donde siempre nos reunimos, a las 15 horas. Seremos 4 sacerdotes de la asociación, más de la mitad, que no se necesita mucho. Está Fray Celestino, estoy yo, está el padre Johannes y está don Ramón. Los padres Enrico y Pavel, por razones pastorales, no pueden estar presentes. Alrededor de las 2 de la tarde comenzarán las confesiones y luego les daré el programa más detallado. En los próximos días se están organizando autobuses. Todavía hay muchos asientos disponibles. Invito, como decía ayer, a los responsables a no desanimarse, porque es normal que haya esta especie de periodo de cansancio que va desde enero, generalmente después de las fiestas navideñas, hasta el comienzo de la Cuaresma. Y por tanto no entra. Por cierto, tampoco es una reunión. Y hay autobuses que vienen, del Véneto, del Friul Venecia Julia, del Trentino Alto Adigio, de Emilia Romagna, con salida desde Cesena Norte y de Abruzos y Marcas. Luego les recuerdo la cita del 11 de febrero, pero todavía queda un poco para la fiesta de la Virgen de Lourdes en Verona. Ahora finalmente vamos al tema de hoy. El tema de hoy es bastante interesante. Como les decía, es un poco como el panda de lo que decía ayer por la noche. Y por lo tanto, probablemente podrán comprender mejor los pasajes que escucharon en la catequesis de anoche. El título es, como les dije, Bergoglio es la sede impedida. El viento cambia, nosotros rezamos. Sede impedida es una palabra evocadora de nuestro martirio, mío y de los hermanos del sodalicio. O sea, nosotros partimos, iniciamos esta misión que Dios nos ha encomendado entre la vida y la Virgen, desde el momento en que Benedicto, como decíamos también anoche, se vio obligado a dimitir, pero con una estrategia verdaderamente extraordinaria y eficaz, la de retener para sí el munus, entregando solo el trono, reteniendo el munus para sí y colocándose en un lugar impedido. Impedida, ¿por qué? Porque la ideología del nuevo orden mundial, del poder global mundialista, se había puesto en su contra. ¿Por qué se puso en su contra? Porque Roma es la agencia moral más importante del planeta. Lo hemos dicho otras veces. No hay autoridad moral a nivel mundial. No hay ningún imán islámico, ningún líder budista, Dalai Lama, y así sucesivamente, que tenga la relevancia sobre todo en Occidente, naturalmente, pero es de Occidente de donde vienen los dinamismos culturales y sociales, como el TAR, el obispo de Roma como el Papa, y por lo tanto un Papa como Joseph Ratzinger, guardián de la fe, que protege el doble, sino que custodia a la Iglesia Católica de las agresiones de la dictadura del relativismo. No vemos nada cuando comentamos algunas declaraciones, por ejemplo, de uno de los portavoces de la Casa Blanca en la administración Clinton-Obama, en las que se decía, lo ha dicho también el difunto Monseñor. El difunto Monseñor Negri, que el Veneto era abiertamente obstaculizado por la administración Clinton-Obama. Como sea, la prueba del 9 es cuando le bloquearon en el Vaticano con el SWIFT las cuentas corrientes bancarias. Algo grave sobre estados terroristas. Y esto cuando luego, el bendito, el 11 de febrero de 2013, anunciaba las dimisiones. Enseguida, ¿entiendes? A las pocas horas desbloquearon las cuentas bancarias. Así que sede impedida. Y es ahí donde deberíamos volver cada vez. Y la matriz, la magna questio de todo. Porque si el Papa no dimitió y fue obligado a dimitir, porque el código canónico garantiza la dimisión del Papa. No estamos hablando del párroco que se va, estamos hablando del romano pontífice. No es poca cosa irse. Se va porque está obligado. Y está la mafia de San Galo. Son todos los documentos que don Minutella, en primer lugar, me jactaré hasta la muerte, incluso post-mortem, de haber sido el primero en gritar la verdad desde los tejados. Por cierto, no en mi casa, en los tejados. Por eso la maquinaria de poder del Vaticano inmediatamente me identificó, lo suscribo. Un verdadero peligro cuando grité en la parroquia que me había sido confiada y que me fue arrebatada. Violenta despedida, falsa iglesia, prostituta indigna, multinacional de la vergüenza. ¿A quién te has vendido? A los poderes fácticos mundiales. Adiós, nos iremos a los sótanos. Era un anuncio profético, no sé cómo es posible. Esta continua deslegitimación del que les habla.
cuando Jesús decía, creed en las obras. Si no queréis creer en mí, creed al menos en las obras. En cualquier caso, habíamos iniciado esta campaña y luego poco a poco esta noticia inenarrable, inefable, diría yo, empezó a circular gracias a este servidor que toma la varilla, el hallazgo histórico y recorre Italia. Y luego poco a poco por el mundo para gritar la verdad. Y ya sabes cómo son los procesos de la verdad. Cualquiera que los grite al principio son como son, luego se abren camino por sí mismos o por ellos mismos. Muchos diferentes han aprendido de mí, incluso diría verbalmente se han abierto su propio camino, pero todos han aprendido de aquí. El plato lo preparé yo, el chef es Don Minutella. Bueno, entonces sucede que Benedicto XVI se retira con un título absolutamente impensable. Papa emérito, pero ¿significa papa? Emérito no ha existido nunca. Un cargo, una institución jurídica de papa emérito. Papa emérito. No existe, papa no puede ser emérito. Tanto es que el título se suprime, se cancela, pero el Papa Benedicto permanece allí como catequesis. El 31 de diciembre de 2022 muere tras años de inmolación por la Iglesia. En su lugar sube al trono de Pedro el hereje apóstata Jorge Mario Bergoglio. Como les dije ayer, el cardenal Jean-Louis Thauvin, que era prefecto de la Congregación para la Evangelización, no, para el diálogo interreligioso, ha dicho que hemos elegido a Bergoglio porque él debe llevar adelante los intereses de las izquierdas mundiales y debe implementar la agenda LGTB, ecologista, verde y progresista. Era la rueda del tubo. Nosotros dentro de esto como teólogo siempre le hemos dado una lectura teológica y espiritual. ¿Cuál es la lectura teológica y espiritual? Que es el del falso profeta, probablemente Bergoglio, que no es solamente, y aquí está el paso decisivo, no es solamente un exponente de esta izquierda mundial que quiere aplicar el nuevo orden mundial, y la Agenda 2030 es emisario de santo. ¿Va? Esa no es la Iglesia Católica. Quiero decirles algo importante porque es decisivo. Tengo claridad y les pido que recen por mí. Lo que quería decir es esto. Es lo que quería decir. Ha habido hasta ahora, como denunciaba el fallecido, al parecer hasta ahora Monseñor Carlo María Viganò. Les recuerdo que en los últimos días ha muerto, pero no hemos sentido la necesidad de dar la noticia. Ahora lo decimos porque no saben si está muerto. Monseñor Richard Williamson, aún bastante joven, 75 años, que reconsagró a Monseñor Viganò. ¡Qué lástima! Ese fue el tropiezo en el que, en mi opinión, cayó Monseñor Viganò, pero no en mi opinión, es así. Porque si él se hubiera limitado a decir que Bergoglio no es el Papa, que esta es una iglesia, que ya no sigue el Evangelio, y no hubiera añadido a esto Benedicto XVI e incluso Juan Pablo II, ahora seguramente estaríamos cortejándolo. De cualquier manera, Monseñor Viganò tiene el mérito de haber hablado de la iglesia profunda, es decir, ¿qué significa profunda? Profunda significa oculta, profunda, iglesia profunda, que era aliada, es aliada. Todavía podemos decir es, pero esperemos poder decir pronto. Era aliada del estado profundo, es decir, del estado profundo también, o sea, un control global de las orientaciones socioculturales y político-ideológicas llevadas a cabo por una élite oculta que no emerge y que realmente manda. ¿Listos? Sótano, ¿vamos listos? Bien, ¿qué va a pasar? Que este sistema no es el sistema oficial. Pero de repente, la victoria de Trump en Estados Unidos desata una reacción, en este punto valiente, podríamos decir orgullosa, de exponentes de un pensamiento completamente diferente, que son, en este caso particular, en este momento. Desde Oriente, l'inoxidabile Vladimir Putin, apoyado por un invidiato da parte nostra, Kirill, patriarca de Moscú envidiado. Si tuviéramos en Roma un papa que habla como habla Kirill, si tuviéramos en Roma uno que habla como habló ayer Milei, le había pedido a los amigos del pequeño remanente argentino que me dieran su opinión sobre Milei, que es el presidente, y me ha allí una respuesta. Mientras tanto me lo confirma la persona que me envía este mensaje me confirma que el discurso se pronunció en Davos, Suiza. Y del minuto 11 al minuto 19.
Inesperadamente, para todos, Milei ataca duramente la agenda woke. Inmediata, que luego la de Bergoglio. Cuidado dónde voy con esto. Estos son feminismo, aborto, cultura woke, transgénero, inmigración. Es un desmantelamiento, si lo piensan de Bergoglio, su compatriota. Y como lamentablemente ningún cardenal ha sabido hacerlo abiertamente, Dios permite que lo haga Milei. ¿Quién es Milei? Me envían de por allí, no diré el nombre de quien me envió, naturalmente, esta afirmación. Pienso, dice esta persona, que es una persona culta, muy preparada. Así que tengo en gran estima a esta persona. Argentina de Buenos Aires. Creo que Milei es un instrumento de Dios, pero no es un santo, al contrario. Bautizado católico de padre judío, fue bautizado en la Iglesia Católica, pero el papá judío encontró un atractivo en la religión judía. Tiene muchos amigos y está patrocinado por poderosos industriales judíos que ven en Argentina un refugio de las posibles guerras en Oriente Medio y una oportunidad de explotación de la producción agropecuaria industrial de Argentina. Sin embargo, añade esta persona, la sorpresa para todos nosotros en Argentina es que se ha manifestado antifeminista. Anti-woke, anti-aborto. ¿Lo entienden? ¿Qué significa esto? Miren, estamos viviendo la historia. No es solo la caída de las torres, es algo más. Aquí, tal vez esté a punto de derrumbarse el ídolo de oro con pies de barro. No podemos saberlo. De todas formas, no se derrumba para los más pesimistas, que espero no tener alrededor, porque necesito ser, como se dice, iluso. Porque, en fin, no es poco lo que estamos padeciendo. De todas formas, es una sacudida de no poca monta. Porque no es el cardenal quien se lo dice a Bergoglio. Es un presidente pro-judío que está en contra del aborto, en contra de la agenda LGBT y transgénero. Y así concluye: los caminos del Señor son inescrutables. Dicho por una fiel del pequeño resto cotizada por Argentina, naturalmente me convence de que después de todo estoy haciendo un discurso que no es político, sino precisamente, espero, teológico, teológica y teología de la historia. Pero quisiera llegar ahora a lo que quería decir. El paso es este, hijos míos queridos, el paso es este. Así que a nivel mundial está ocurriendo al parecer que hay un nuevo eje, probablemente preparado con tiempo. No somos ingenuos en absoluto. La financiación de alguna parte habrá llegado. ¿Qué puede haber pasado? Lo que dice el Apocalipsis, que la sinagoga de Satanás, el patio anticristiano, en cierto punto entra en colisión consigo mismo. Se produce un cortocircuito, como leen. Mi libro, La Sinfonía del Cordero, lo estamos comentando, pero lleva tiempo llegar a esas páginas. Babilonia se derrumba sobre sí misma. Las 3 ranas son hervidas, digamos que el ejército es derrotado. En algún lugar está pasando algo. Trump en los Estados Unidos de América, Putin en Rusia, Milei en Argentina. Y al parecer, pero no soy un experto, pero así parecería Meloni. Espero que nadie se canse de esto y crea que Dominutella dejó lo espiritual y teológico por la política. Quien lo piense no sabe quién es él. Esta es una lectura, una interpretación importantísima de la historia que estamos viviendo a nivel teológico y sobrenatural. Aquí querría decir lo que aún caramba no consigo decir, que es el pasaje más importante. Y es esto. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el estado profundo, en este punto, se resienta. Hay un cisma. Estamos ante un cisma, un terremoto. Quizá aún no se pueda decir, pero son sacudidas sísmicas. Sin duda. Y que por lo tanto este estado profundo sea finalmente combatido por el nuevo eje mundial. En el momento oportuno para vaciarlo de sentido y derrotarlo. Pero no piensen, queridos, que esto pueda aplicarse a la iglesia profunda. Este es mi paso decisivo y os lo explico mejor. No quisiera que todo lo que está sucediendo a nivel planetario animara a los cardenales del tipo de Burke y Sara y todos los que piensan que lo que sucede, díganme si lo estoy explicando bien porque es cierto e importante,
que lo que sucede en el mundo, tarde o temprano ahora sucede en la Iglesia. Es decir, la Deep Charge es combatida por un nuevo eje eclesiástico apoyado por Trump. Sabemos de posibles relaciones de amistad de Vigano, no sé si son de amistad, con la notificación estadounidense trumpiana a través de, por ejemplo, Mel Gibson, etc. Esas cosas, no. Y ahí no. Esto no es posible. No es posible porque Dios, la Iglesia, no la deja salvar mediante maniobras humanas. Es decir, lo que está sucediendo a nivel planetario prepara una recuperación para Roma diferente de los criterios y las dinámicas propias del mundo. No sé si he logrado explicarlo. Si no, arréglenselas, yo lo tengo claro. Pero lo más hermoso de todo, en mi opinión, el discurso que me gustaría dar estos días, es que Bergoglio está impedido. No a nivel jurídico, porque no es necesario, dado que él no es el Papa. Por lo tanto, uno está impedido en la sede. Si es obispo, digamos, legítimo, válido de la sede que ocupa. Pero como él no es papa y no me refiero a un impedimento, es algo incluso simpático de Bergoglio. Es la sede la impedida. Es decir, él no, en mi opinión, es él. Y los partidarios de Satán que están en el Vaticano, que durante años han remado a favor de la agenda woke, no se esperaban esto. Quizá lo hayan temido. Quizá cuando ganó Trump en noviembre fue que ganó. Comprendieron que se avecinaban malos tiempos para ellos. Quizá empezaron a comprender que el viento soplaba en contra. Verán que cambian de estilo. Recuerden estas palabras mías. Vivientes, aún con Bergoglio comenzarán a reducir. El asunto de los inmigrantes, el asunto LGTB, intentarán filtrar las cosas desde dentro, aunque el rencor típico de esta falsa iglesia permanece, porque es diabólico. Anoche a las 9 o 7, con tantos números me confundo. Pongo el 3, el 7 o el 8. ¿A qué juego con números? Parece una tómbola. Bueno, no recuerdo si era las 7 o la 9. Interviene en una mesa redonda, Sor Paola. Sor Paola es una monja, no la famosa del pasado que iba a visitar a los niños. Y esa era bastante simpática, porque era ligera. Esta, en cambio, es teóloga, se ocupa de los pobres, de los inmigrantes, creo que en Roma. Debían haber visto, como comenta, miren qué astutos son, los inmigrantes que entran esposados dentro de los barcos de carga para ser devueltos. Y ella los compara con las deportaciones judías, ¿ven? ¿Entienden? Si hay esta gente en la iglesia, no se puede avanzar. El acto de Trump y de la administración estadounidense es un acto político. Es un acto anunciado y la gente votó para que eso sucediera, por razones de seguridad nacional. Lo hiciéramos nosotros los italianos. No es un acto inhumano, y lo pruebo diciendo que Benedicto XVI y Juan Pablo II anunciaron que la inmigración es un derecho, que precede al derecho de vivir en patria. Y para decirles que hay resistencia. Pero la sede de Bergoglio empieza a estar impedida. ¿Ustedes creen que él pueda volver a hablar libremente, como lo ha hecho hasta ahora con Trump y Putin? No lo creo. Debe tener cuidado ahora, por él, por el sujeto del que hablamos. No es sencillo para mí, no es fácil para él, digerir esta situación que se ha presentado. Sobre todo, completa. Javier Milei, que es el presidente de Argentina y uno de los nuevos portavoces de la Nuevo AS. Entonces procedamos con orden después de que les haya dicho estas cosas. Mientras tanto, Trump fue a Davos. Él también habló y dictó las condiciones de la administración estadounidense, diciendo que no habrá, porque luego todo el problema, como se dice en siciliano, es pura sufa e pacuolla. Todo se reduce a la cuestión del dinero, dinero, dinero. ¿Cuánto dinero? ¿Quién era? Mina, la que cantaba eso. Dinero, dinero, dinero. ¿Cuánto dinero? Porque Trump ha dicho que Estados Unidos ya no financiará la investigación relacionada con la defensa del medio ambiente. Sale de los programas de los que se habían anunciado que esto es una derrota total para la Unión Europea.
que es por quinta esencia ecologista, que es verde, porque el ecologismo y el ambientalismo no son más que variantes. Presten atención a la ecología woke, que quiere sustituir los valores astrológicos tradicionales con nuevos valores para cambiarlo todo sin que nadie se dé cuenta. Y entonces Trump dice, basta, ya no daremos más financiación para la ecología y el medio ambiente. ¿Recordáis la Laudato Si de Bergoglio? No sé si me entienden de qué estamos hablando. ¿Recuerdan el magisterio del ya deshecho Bergoglio? Alabado seas, y luego hay otra que ha salido de tipo ambientalista. No recuerdo el nombre. De todos modos, la Laudato Si, ¿la recuerdan? Bergoglio ya no parecía el Papa de Roma, dado que, entre otras cosas, nunca lo ha sido, pero se convertía en portavoz de la visión woke de sustituir el ethos con el ecos. Así que el llamado Papa Francisco se preocupaba por el calentamiento global, que no existe, al parecer no existe, es solo un fenómeno de la creación. La misma se preocupaba de no matar a las cucarachas. ¿Qué sé yo de esas cosas? El Papa Verde, el Papa Ambientalista, el Papa Ecologista que recibe el premio Carlomagno de los oligarcas europeístas que se lo llevan a Roma. Nunca ningún papa, salvo Bergoglio, había sido tan premiado, idolatrado como el llamado Papa Francisco, que se casó con Lucia Walk. Ya no existe. La llamada vergüenza de la encíclica Laudato Si, prácticamente se la han arrancado de la cara. La encíclica, es suya. ¿Pero entienden lo que estamos viviendo? No, porque como alguien me escribió, quiero leérselo para citarlo, pero no diré quién, naturalmente los nombres. Como alguien me escribió. El problema es que algunos de los que quedan podrían ser descubiertos. Un fanatismo del que intento alejarlos. Alguien me escribió, gracias. Usted ha dado voz a valoraciones sobre el cumplimiento del Apocalipsis a través de causas segundas, reconocido con dificultad por pocos hombres, que como siempre esperan al Mesías hollywoodiense con trompetas, miles de millones de poderosos caballeros y tendencialmente solo a cosas hechas por debajo. Suscribo perfectamente esta lectura. Quien espera el Apocalipsis sobre sus cabezas no ha entendido nada del significado del sello teológico del Apocalipsis, que no ocurre sobre nuestras cabezas. No debemos mirar al cielo, debemos mirar la historia, la Casa Blanca. Debemos mirar la Argentina de Milei, linaje judío, que sin embargo viene a Europa a decir nada de feminismo, nada de agenda woke, nada de agenda LGBT, nada de agenda del aborto y nada de agenda ecologista. Así que podemos hablar ahora de un pontificado impedido de Bergoglio, porque ya no es libre de hablar como en Laudato Si. Sí, y esta es la vergüenza de Roma. Roma, avergüénzate, Roma. Roma, vergüenza. ¿Has saputo escribir Laudato? Sí, confianza explicante con el loquismo ambientalista más avanzado, y lo woke. Y has sabido producir el infame documento Fiducia Supplicans, que protege las reivindicaciones extremistas del mundo LGBT gay. Entonces viene Trump, como ya está Putin. ¿Qué os arranca? Roma, el emperador imperialista americano, te arranca en la cara, confianza suplicante. Les diré algo, soy experto. Esperen que Trump vaya al San Pedro en Roma a reunirse con Bergoglio. Pero deben saber que estas cosas a nosotros no nos interesan, porque son cuestiones relativas a los dinamismos diplomáticos, de las cancillerías, de las relaciones entre los estados, que a mí estas cosas de verdad me interesan mucho. No sé si Trump irá, supongo que sí, de temprano irá. Verán que trabajarán para un apretón de manos entre Trump y Bergoglio. Sobre esto no hay duda, muchas fotos, etc. Pero miren que más allá de eso, ¿entienden? Es la sustancia la que cuenta, no la forma. Bergoglio está rodeado. De verdad no sé cómo agradecerle a la Virgen.
Bergoglio, Roma está rodeada. Ahora bien, yo sé que mientras estoy hablando así, ya desde hace tiempo, quién sabe cómo estarán trabajando los halcones vaticanos, que saben una más que el diablo para congraciarse con la administración estadounidense, para ver cómo subirse al carro manteniendo su propia identidad. Este nuevo eje mundial quizás intente encamelarse a mi ley, ¿entiendes? Porque a estos sujetos, de todos modos no los conozco, y sé que quien tiene el poder a nivel mundial es moralmente poco fiable de por sí, pero al mismo tiempo no podemos saber qué piensa alguien como Trump. De Putin sí, personalmente creo que sí. No sé yo. Para mí, Putin tiene una visión teológica, pero Trump no se queda atrás, porque Trump sigue diciendo que tiene un mandato de Dios. Lo dijo el día de la inauguración, en el día de la inauguración. Dijo que tenía un mandato de Dios, porque sobrevivió al atentado. Uno puede sospechar, porque los italianos, como somos conspiranoicos, ningún otro pueblo en el mundo lo es tanto, que ese atentado estaba organizado, era todo un montaje. Incluso hay quien lo ha sospechado. Pero si no fuera así, y creo que no es así, no puede no haber habido la mano de Dios. Porque la bala lo alcanza en el mismo instante en que él, apenas imperceptiblemente, se gira para saludar a la gente que estaba detrás de él. Y entonces la bala mortal apenas le roza la oreja, porque de lo contrario le habría entrado y todo habría terminado. Fue el último asalto del Estado profundo. Fue el último asalto de quién. Hablo sin teólogo, y por eso vedo todo esto. El magisterio woke de Bergoglio si prepara a essere stracciato. El woke Bergoglio merece este final. ¿Qué es esto? Muchas veces. El woke merece decir muchas veces woke. El woke es una suplantación enriquecida, palabras mías de los valores clásicos y tradicionales con otros nuevos valores que se hacen pasar por emergentes y necesarios. Entre todos podríamos citar, por ejemplo, el medio ambiente. ¿Se acuerdan de Greta Thunberg, que parece haber desaparecido de la escena? ¿Recuerdan las proclamas ambientalistas de Bergoglio, de la Laudato Si, etcétera? Pues esto es lo que hace reflexionar, que ahora esta sede de Bergoglio, que hasta hace unas semanas, unos meses, era libre de expresarse, con confianza artificiales vaticanas. Y es la vergüenza de Roma, porque Trump, Milei y Putin dicen no a la agenda LGTB, mientras que Bergoglio ha estado ahí promoviéndola. Él, que debería haber, si hubiera estado allí, promovido en cambio la familia según el corazón de Dios, que es lo que promueven las políticas de Trump y Putin. Así que, por ejemplo, Putin en su vida ha estado ahí promoviendo la familia de Dios. No sé si lo saben, he escuchado varias contribuciones en redes sociales. A veces también en televisión, pero rara vez, sino más bien en las redes sociales, de personalidades, de pensadores como Alessandro Batista. Me parece que es Di Battista. Que el ejemplo es uno que sabe de Rusia. Ha intervenido algunas veces también en transmisiones televisivas. O incluso Orsini, Alessandro Orsini, estos se llaman todos Alessandro. Alessandro Orsini surge, por ejemplo, que la política interna de Putin es una política interesante porque premia a las familias que traen hijos al mundo. Me parece que si traen al mundo un tercer hijo, hay una ayuda estatal de algún tipo, y con el cuarto, en lugar de disminuir, aumenta, al contrario. ¿Entienden lo interesante que es la política familiar de Putin, quien es amado en su patria? Claro, hay disenso porque son cerca de 200 millones de habitantes. No se puede pensar que todos estén con él. Incluso Trump en Estados Unidos fue votado por el 60%, me parece. Hay un 40% de estadounidenses demócratas que no se sabe bien. Ahora los están buscando quién deba ser el líder. Pero básicamente Putin es amado por el pueblo. Pueblo ruso, aunque hay disenso y no tiene muchos espacios para expresarse, a decir verdad.
Pero la inflación afecta a bienes que no son de consumo masivo, porque son decisiones inteligentes. O sea, la gasolina cuesta como todos se la pueden permitir. Es un bien de consumo masivo. ¿Dónde invierte Putin para mantener el país a flote, la economía nacional? Putin invierte en bienes de consumo, no masivos, sino oligárquicos, que pueden permitirse las clases más pudientes. Es una decisión inteligente. O sea, la inflación existe, pero no en los bienes de consumo, para no perjudicar a las masas, al pueblo. Y así el pueblo ruso sigue adelante y trae hijos al mundo. También Trump en Estados Unidos, que incluso estando divorciado 3 veces, protege estas políticas familiares. ¿Va? Trump y Putin en Roma. Y no, nada, en Roma bendecimos y casamos a las parejas gay. Cardenal Zuppi, ¿no sería mejor que empezaras a estarte un poco más callado? Ahora verán, porque yo conozco a estos, cómo son, esos son los que saltan al carro de los ganadores. Lentamente verán que los argumentos crecientes de la agenda woke, del transgenderismo más avanzado, ecologismo, ambientalismo, ecoimperialismo, imperialismo de género, serán lentamente sofocados. La sede de Papa Francisco parece estar impedida. Y entonces, ¿cómo concluyo? Concluyo, queridos míos, con un testimonio que nos hace comprender, porque el subtítulo luego es Cambia el viento, aquí está. Nosotros rezamos. Concluyo como empecé ayer. Concluyo como empecé ayer. Este es el momento en el que ahora debemos intensificar la oración. A este respecto, concluyo con una testimonianza interesante que recuerda a un cierto padre Peter, que salvó a Austria del avance soviético que quería anexionarla. Austria se mantuvo libre increíblemente. ¿Por qué ha ocurrido esto? Sacerdote franciscano, ¿dónde están hoy los franciscanos? Solo el Padre Eterno los sabe. ¿Qué hacen los franciscanos? El mundo franciscano, el carisma franciscano siempre logra involucrar. No es casualidad que Bergoglio se haya llamado Francisco. Desde el principio se presentó como amigo de los pobres. No es casualidad que los franciscanos sean una de las falanges más avanzadas de la ideología woke de la falsa iglesia. Pero volvamos a nosotros. Quien visita la Franziskanerkirche en Viena, la iglesia de San Francisco de los franciscanos, inmediatamente notará la presencia de una estatua de Nuestra Señora de Fátima, ubicada en un altar lateral. A sus pies, una lápida proclama, símbolo de la Virgen de Fátima, de la libertad de nuestra patria. ¿De qué libertad se habla? Corría el año 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial y Austria. Como Alemania había sido dividida en 4 zonas, respectivamente bajo el control de las naciones vencedoras de la guerra: Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética. La Unión Soviética obtiene la zona de Lausitz, la parte más rica del país, que incluía sobre todo la capital, Viena. Era evidente que en el clima creado por la Guerra Fría, los soviéticos jamás habrían podido pensar en abandonar la parte que les correspondía. En los acuerdos de la posguerra, y por lo tanto, en mantener su presencia soviética en esta zona de Austria, que además incluía la capital, Viena. Esta parte de Austria corría seriamente el riesgo de convertirse en el telón de acero entre Occidente y Oriente. Fue en esta dramática situación que la Providencia envió a un sacerdote franciscano. El 2 de febrero de 1946, fiesta de la presentación de Jesús en el templo. ¿Quién sabe qué puede pasar? El 2 de febrero en Milán, después de celebrar la Santa Misa en un convento de monjas en Graz, un sacerdote capuchino franciscano llamado Petrus Pavlicek se dirige al Santuario Nacional de Mariazell para orar intensamente a los pies de la Virgen, pidiendo luz para atender las necesidades espirituales del pueblo austriaco. Mientras reza, absorto como en éxtasis, oye una locución interior. ¿Y qué queréis? ¿No será que las grandes iniciativas surgidas a través de estas locuciones piensen en la Madre Teresa y en el Padre Peter
y piensen en Don Minutella. Pueden estar motivadas por estas locuciones. Yo nunca hablo de eso, como saben, pero no es que al final ahí esté el kit de la cuestión. Porque yo también empecé mi misión por las locuciones, si no, nunca me habría expuesto. Oye una voz interior que le dice: haced todo lo que os diga y tendréis paz. Era la Virgen que le hablaba al corazón. Si el padre Serafino estuviera aquí, Toñetti diría que está poseído. Estéis en Sir Vlad. Haced todo lo que os diga y tendréis paz. Solo después se dará cuenta de que estas eran las palabras. Más o menos lo que la Virgen de Fátima había dicho a los 3 pastorcitos. Rezad el rosario, consagrad Rusia y tendréis paz. Y así, en febrero de 1947, un año después, funda un movimiento de oración con personas que se comprometieran a rezar rosarios en diferentes horarios para que la Virgen fuera honrada. ¿Entiendes, Roma? ¿Qué potencia tiene 24 horas al día en todo el territorio nacional? Sin ningún apoyo económico, dado que la guerra había dejado a la orden franciscana en la miseria. El padre Pavlicek comenzó a recorrer el país, las ciudades más importantes de Austria: Linz, Graz, Viena, Villach, Feldkirche, Innsbruck, Klagenfurt, etc. Recorre el país predicando misiones populares para recitar el Santo Rosario, la potencia del Rosario. La Virgen se lo dijo a Sor Lucía: no hay problema personal, familiar, nacional o internacional que no se pueda resolver con el Santo Rosario. Para evitar provocar la represión de los soviéticos, los participantes en esta cruzada del padre Pavlicek rezaban por 2 intenciones: la conversión de los pecadores y la paz en el mundo. Pero en realidad, el verdadero motivo que impulsaba al padre Pavlicek era la liberación de Austria del yugo comunista. El padre Pavlicek, que insistía particularmente en el sacramento de la confesión, para el cual tenía un carisma especial. Tras conquistar el corazón de las provincias, la cruzada reparadora del Santo Rosario llegó a Viena. En septiembre de 1948, el padre Pavlicek, quien inició los actos de devoción reparadora, consistentes en misa, homilía, confesión, bendiciones de enfermos, rezo del rosario, pequeño, etc., o sea, Milán, Verona, Bolonia y Florencia, o me equivoco. O hasta hace 2 días en Udine, 3 horas de oración, cosas que hemos hecho: misa, homilía, confesión, bendición, rezo del rosario, cosas que hemos hecho nosotros. Así que ¿acaso no deberíamos atribuirnos este movimiento revolucionario mientras que los demás estaban allí haciendo quién sabe qué? Llamadas Sturmgebete, asaltos de oración. Estas ceremonias podían durar hasta 5 días. La paz es un dono de Dios, decía el padre Pavlicek. Peter explicaba, y no es obra de los políticos. Y los dones de Dios se obtienen con la oración. Mientras tanto, esta cruzada de Roma, que vio la participación de miles de personas, por lo tanto él iba unos 1000, 2000, un poco como nosotros, se expandía, pero poco a poco se expandía y llegó incluso a Alemania y Suiza. El número de inscritos en la cruzada superaba el 500.000. Nosotros estamos apenas a 1300. Felicitaciones a los italianos. Y el Milagros. Quisiera decir algo. Si yo hubiera estado en el sistema, seríamos más de 1 millón. Hoy, si hubiera fingido, como hacen todos los demás, desde el padre Livio hasta Carlo Maria, que es Bergoglio el Papa, hoy tendríamos todos estos números. Los números son en nuestra contra. El sistema ha ido en nuestra contra, pero el mal tiempo no dura para siempre. Sorprendentemente, el 24 de marzo de 1955, no inmediatamente, los dirigentes del Kremlin convocaron al presidente austriaco, Raab, a Moscú para un intercambio de opiniones. Presentía que algo importante iba a suceder. Antes de irnos, el presidente, Raab, contacta al padre Pavlicek y le dice: por favor, diga a los fieles de la Cruzada del Rosario que recen con más insistencia. Tras apenas un par de días de conversaciones al más alto nivel, ocurre lo imposible. Sin motivación aparente,
Los soviéticos anuncian que en 3 meses retirarían todas sus tropas. El 15 de mayo de 1955, los representantes de las 4 potencias ocupantes firmaron en Viena el tratado que devolvía a Austria su total independencia. El hecho se impuso con fuerza a la atención del mundo. Por primera vez, los comunistas se retiraban unilateralmente de un país. El último soldado soviético abandonó suelo austriaco el 26 de octubre de 1955. El resultado fue único. Para conmemorar este triunfo, se convocó en Viena una procesión con la Virgen de Fátima, a la que asistió encabezada por el padre Peter Pavlicek. Casi 1 millón de personas con las más altas autoridades eclesiásticas y civiles. El presidente de Austria pronunció un discurso en el que, tras reconocer el mérito del padre Peter y de su movimiento, concluyó, con el corazón lleno de fe: queremos hoy elevar al cielo una oración gozosa. Somos libres gracias a ti. Gracias, María. Él es el presidente. Y quién sabe si estas palabras pronto don Minutella, en nombre de todos ustedes, no podrá pronunciarlas en alguna parte. Con el corazón lleno de fe, queremos hoy dirigir al cielo una oración gozosa. Somos libres, María. Somos libres de Bergoglio y de la falsa iglesia. Somos libres de esta impostura sin precedentes. Somos libres gracias a ti, María. Pero aún debemos avanzar con la corona en la mano y seguir adelante. Bien. Recuerdo que esta noche no se pierdan el episodio, la tercera entrega sobre el prólogo de Juan en el ciclo de catequesis titulado El Martes. Juan, de mi libro El Águila y el Sol, que siempre está disponible. Pueden reservarlo si no lo tienen, pero nosotros lo llevamos, por supuesto, para que puedan tenerlo. Y esta noche, un episodio interesante, teológicamente denso. No se lo pierdan y pueden llamar ahora. Por esto, por otras cuestiones. Recuerden apoyar al proyecto, lo necesitamos. Pasa por la descripción siempre el IBAN, el PayPal, y sobre todo diría yo, una cuenta corriente postal, que es de más fácil acceso para las personas mayores que no pueden seguir el dinamismo propio de los bancos. Cuando van a los mostradores de los bancos, les recuerdo de nuevo que el próximo viernes estaremos en Savigliano a las 4 de la tarde, donde está el Centro Casa Betania. Como saben, es un centro importante. Pequeño, no sé cuántos fieles llegarán. Ahora veremos cómo gestionarlo, porque paradójicamente nuestro problema es el contrario. Tenemos un centro pequeño, es una casa, Casa Betania. Pero veamos ahora cómo organizar las cosas. Llegamos a las 4. Rezaremos el rosario, una misa solemne general de San Juan Bosco, con la bendición del relicario del santo. Tengo conmigo un fragmento de piel. Un primer plano, ¿ven lo que está escrito? Ex carne San Juan Bosco, de la carne. Así que de la piel, es un trozo de piel, es un pergamino, naturalmente, pero precioso porque es la piel de San Juan Bosco. Y con esta bendeciremos. Y con esto bendeciremos a los fieles presentes en Savigliano en la fiesta de San Juan Bosco, cuyo mensaje, como sabemos, sigue siendo intenso y fecundante.